El Ministerio Internacional Hijos del Altísimo, Cadena Radial del Altísimo y Fundación JAC presentan las maravillosas historias bíblicas, junto al pastor y doctor Camus Blumetti Néstor. En los pasajes de la historia en el día de hoy detallaremos la biografía, las crónicas, de una figura, un personaje hebraico, un profeta, el quinto profeta menor en las escrituras bíblicas. Este héroe de la fe, en sus experiencias, provoca fascinación, asombro. Para algunos escépticos, algunos incrédulos, su experiencia es un mito, una leyenda, una fábula, una alegoría, que forman parte de la ficción en la literatura antigua. Pero para otros, como ser nuestro Señor Jesucristo, fueron verdades absolutas. El mismo Cristo legitima, le da veracidad a lo que vivió este personaje y también se lo declara a sus discípulos más allegados. Esta es la historia de un tal Jonás, el hombre que vivió 3 días en el vientre de un gran pez. Según la Biblia cristiana, el Tanaj judío y el Corán islámico, Jonás fue un profeta, un mensajero de Dios, en la época del reinado de Jeroboam II, rey del reino del norte de la nación de Israel. Estamos situados aproximadamente en el año 793 al 752 a.C. Su padre, un tal Amitai, su madre de nombre desconocido, nació en Gat Efer, a unas 2 millas, 3 kilómetros de la famosa Nazaret, donde se radicó Jesús cuando volvió de Egipto. A Jonás le tocó una época, un tiempo de mucha inmoralidad e idolatría. El rey de turno de Israel persistía en hacer todo lo que era malo a los ojos de Jehová, de Dios. Este mensajero es uno de los que sucede al profeta Eliseo luego que éste muere de una enfermedad. La epístola, la carta, los escritos de este profeta relatan que Dios le encomienda una misión. Este encargo era que debía ir a la ciudad de Nínive a pregonar, a informar que ésta sería totalmente destruida, que le llegaría la calamidad por mano de Dios a causa de todas sus maldades. Nínive era un gran centro urbano. Las escrituras refieren que había más de 120.000 hombres, más su familia. Se calcula que vivían alrededor de 600.000 personas. Pertenecía en aquel entonces al imperio de Asiria. Su ubicación actual es Irak, la actual Mosul. En la época de Jonás era una población muy próspera y floreciente. Unía el oriente con el occidente y estaba en constante influencia de otras culturas y de otras naciones. Era tan grande que Jonás necesitó 3 días de paso de hombre para poder darles el mensaje que Dios le encomendó. Según los relatos bíblicos, fue fundada por un rey poderoso y milenario, el rey Nimrod, bisnieto del patriarca Noé, el del arca, pero sin duda sus monarcas fueron muchos. Los historiadores relatan que un rey de Nínive llamado Senaquerib, en el año 700 a.C., diseñó y mandó a construir grandes calles, plazas, acueductos y palacios colosales. Hizo de Nínive una admirable y fastuosa ciudad. Pero entre el año 2014 y 2016, el Estado Islámico, en sus constantes guerras, destruyó lo que quedaba de la historia de esta magnífica y milenaria metrópolis. Pero volviendo a nuestro profeta de hoy, ocurrió un giro inesperado porque de manera insólita y absurda se niega, se opone a llevar el mensaje de Dios y se dirige a un puerto, el puerto de Jope. Este se menciona en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en los años 30 después de Cristo. Compró un pasaje y huye en un navío, en un barco, a Tarsis, a Terteso, una ciudad al sur de España. Toma un camino totalmente contrario a la gran ciudad de Nínive. ¿Por qué se negó Jonás? Es causa de muchas especulaciones. Algunos piensan que era un ultranacionalista y como Nínive era gentil, pertenecía al imperio de Asiria. Los judíos creían que tarde o temprano este imperio intentaría dominarlos y hacerlos tributarios, tomar la tan amada Palestina de los hebreos. Pero bueno, era común de los imperios conquistar y subyugar otros reinos para así crecer y dominar. Este sería un motivo más que suficiente para negarse a ir a llevar el mensaje preventivo a Nínive. Pues Jonás entiende que Dios es piadoso y puede arrepentirse del mal que decidió.
Veremos más adelante que este cuestiona la bondad, la piedad y la misericordia de Dios. En otros aspectos los asirios eran crueles, torturadores. Dicen que se gozaban diabólicamente de sus tormentos, todo tipo de atrocidad. Entre ellas desollaban a sus víctimas, les quitaban toda la piel y la colgaban en los muros como trofeos. Esto generaba, por supuesto, un gran temor y una sumisión. Los medos persas y romanos también tenían sus métodos, como el de la crucifixión, para someter al terror y a la obediencia a cualquiera que se quiera sublevar. Este era otro motivo más que suficiente, pero no correcto, para querer abortar el plan de Dios de ir a llevarles un mensaje a los de Nínive. Ya estando en el navío, camino a Tarsis, en pleno viaje Dios desata una gran tormenta, una tempestad. Parecía que la nave se partiría en dos. Cada marino, a pesar de ser experimentados en alta mar, comienzan a aterrarse. Claman frenéticamente a sus dioses para que los salven. Y Jonás, el autor de esta tempestad, dormía plácidamente en el interior del barco. Lo despiertan con premura, le obligan a que clame a su Dios para que lo salve de la inminente muerte que sobrevenía. Los marineros comienzan a echar suerte a sus dioses para ver quién era el del mal augurio. Se ve que era una tormenta inusual y entienden que algo estaba pasando en aquel lugar. La suerte cae sobre Jonás. Este asiente el asunto y admite que por su rebeldía, por su pecado y su desobediencia ocurre esta calamidad. Los marineros le preguntan quién era él y cuál era su oficio, y este les declara que él era profeta de Dios, que teme a Dios, al Dios de los cielos que hizo la tierra y el mar. Al oír esta declaración, el pavor sobrevino sobre ellos. La muerte ya era segura. Pelearon para alivianar la nave, tiraron todos los enseres, pero era imposible, no se podía con la tormenta. Jonás les dice que lo tiren, que lo arrojen al mar, pues él era el problema. No querían, pues el Dios de Jonás ahora podría enojarse aún más por este hecho de homicidio contra su profeta. Pero la bravía del mar no daba tregua alguna, y pidieron perdón a Jehová, el Dios de Jonás. Hicieron votos, promesas, y lo arrojaron a las aguas. Inmediatamente se calmó el mar, y cesó, terminó la tempestad, y ellos siguieron su viaje a Tarsis. Nuestro profeta, hundiéndose en el mar, y sin duda alguna pensando que moriría ahogado, es tragado de manera súbita por un pez, un monstruo, una criatura marina, y lo aloja en su interior por 3 días y 3 noches. De todos los milagros de la Biblia, este es el que más duda ha generado en los escépticos o incrédulos. Una publicación refiere que en el año 1891, después de Cristo, un barco ballenero llamado Estrella del Oriente navegaba en las proximidades de las Islas Malvinas, en el Atlántico Sur. El vigía de turno avistó una enorme ballena a unos pocos kilómetros. Salieron 2 botes en su búsqueda. Uno de ellos logra clavar un arpón sobre el animal. El otro bote recibe un coletazo y sus 2 tripulantes caen al mar. Uno de ellos se reporta como ahogado y el otro como desaparecido sin dejar huellas. Matan al cetáceo. En el barco comienza la faena. Al día siguiente sacan su estómago. Y para sorpresa y estupor de los marinos, encuentran el cuerpo del otro marino, inconsciente, con signos vitales conservados. Según este registro, este marinero se recuperó a la semana y salvó su vida. Afirman que podría haber vivido en el estómago del cetáceo hasta morir de hambre, pero no por falta de aire. Jonás, en el interior del pez, ora a Dios. Comienza a suplicar, a proferir una de las profecías más claras sobre la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesús mismo le declaró a sus discípulos que le daría la señal de Jonás, que ésta sería 3 días en el Seol, en la muerte, y luego iba a resucitar. Otro dato muy importante es que Jonás refiere haber visto el fondo marino, y este tenía, según sus escritos, montañas y relieves. Recordemos que recién en el año 500 después de Cristo comenzaron las teorías del relieve marino. Antes de esta, exceptuando por supuesto los escritos de Jonás, se creía que el fondo era liso, sin relieves, como si fuese una pileta o una bañadera. Pero lo importante es que en su arrepentimiento, este es vomitado, expulsado del vientre del pez y puesto en las costas de Nínive, en tierra seca. Por segunda vez Dios le habla a Jonás, le dice: ve a Nínive, pregona, predica, que de aquí a 40 días será destruida. El rey escucha la exhortación y sobreviene uno de los avivamientos más grandes de la historia. Un milagro maravilloso, a tal punto que Jesús mismo declara que en el día postrero del juicio, los de Nínive se levantarán y condenarán a la generación incrédula, la que no creyó en él, la que lo crucificó. El relato bíblico dice que la totalidad se arrepiente de sus malas obras, ayunan,
Se visten de cilicio, simbolismo de arrepentimiento y humillación. Creen en el mensaje de Dios, el que trae Jonás. Tal fue el impacto del mensaje que el rey manda aún a los animales en realizar ayuno. Por supuesto que Dios perdona y se arrepiente del mal que traería y cambia el curso de sus acciones, y Nínive se libra de su aniquilación. Jonás sale de la ciudad al oriente, construye una enramada, espera a ver qué pasa, qué acontece en la ciudad, y de forma insólita hace un berrinche, una rabieta. Se enoja porque sabía que Dios es piadoso y los perdonaría. Por eso no valía la pena venir a Nínive a darles el mensaje. Pero Dios le tiene que enseñar más cosas al profeta y le crea una calabacera, una planta, para que le dé sombra y lo libre del calor, del sol y del viento del este. Al día siguiente Dios envía un gusano que destruye la planta y queda nuestro profeta expuesto al sol, al calor y al viento del este. Esto le genera un dolor de cabeza importante, una cefalea, a tal punto que se desmayaba y le pide a Dios morir, y que estaba enojado hasta la muerte por haber perdido su calabacera, su planta. Dios le dice que si él tuvo lástima por una planta que no sembró, ni regó, ni le dio crecimiento, ¿cómo él no le daría misericordia y perdón a un pueblo que no sabía discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? Se dice que Jonás cumplió su misión y murió en Nínive, en la actualidad la ciudad de Mosul, en Irak. Pero nunca se encontró su tumba, y aquellas que fueron reconocidas como probables y reservadas como patrimonio de la historia mundial fueron destruidas en el año 2014 por el Estado Islámico. Esta es la historia del profeta que vivió 3 días dentro de un pez, aquel que sería la prefigura de la muerte y la resurrección de Cristo. Presentó este programa el Ministerio Internacional Hijos del Altísimo, Cadena Radial del Altísimo y Fundación HAC.